Dios les bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y el pueblo? Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Santo eres mi Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un minutito de alabanza a Dios en esta hora? Oh, gloria, gloria, gloria al que vive. Aleluya. Porque la palabra dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria, gloria al que vive. Aleluya. Oh, santo eres mi Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria al que vive. Gloria al que vive. Aleluya. Se está moviendo el Espíritu Santo en medio del pueblo. Aleluya. Hace rato que se está moviendo el Espíritu Santo y está tocando corazones. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos, Padre eterno. Aleluya, 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 aleluya. Oh, tuya es la gloria, tuya es la honra, Padre amado. Oh, santo eres mi Dios. Te pedimos, Dios eterno, que tu palabra penetre los corazones en esta hora. Te pedimos, Padre, que tu palabra nos hable en esta hora. Oh, Espíritu Santo de Dios, aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria al que vive, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a buscar la palabra en Mateos 11, versículo 12. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, Padre eterno. Te adoramos, Dios amado. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, Dios. Aleluya. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Padre. Por los siglos de los siglos tú eres Dios. Oh, santo eres mi Dios, aleluya. Lo tenemos. La palabra ley en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bendito eres mi Dios, aleluya. Estamos delante de ti, Padre, en esta hora. Te damos gracias, Dios eterno, por esta palabra leída, Padre celestial. Por esta palabra que será predicada en esta noche. Sé tú a través de la palabra, sé tú ministrando los corazones a cada vida, Padre. Oh, te pedimos, Dios, Padre, que tú, Padre, ates y entorpezcas, Dios mío, todo espíritu, todo demonio, Dios mío, que quiera impedir que la palabra llegue, Dios mío, a tu pueblo. Que la palabra penetre los corazones, que la palabra sea recibida en los corazones, Dios eterno. Atamos todo lo que se levante, Padre, en contra, Dios mío, de tu palabra en esta noche. En todo lo que se levante en contra, Dios mío, para que la palabra no sea oída, para que la palabra no penetre en las vidas, Dios mío, en esta noche. Te lo pedimos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra vamos a estar predicando bajo el tema en busca de un valiente dispuesto. En busca de un valiente dispuesto en esta noche. En Mateo 11:12, la palabra dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, los reinos de los cielos sufren violencia y solo los violentos lo arrebatan. Al decir el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, es porque Juan el Bautista predicaba a una multitud de judíos que buscaban la salvación. Y al llegar la llegada del Mesías, pero con un motivo crucial, que él
con un motivo crucial. Desde que él anunció la cercanía de Cristo, el reino de los cielos estaba disponible, pero había una urgencia por entrar, una fe radical. Dice que mientras muchos líderes religiosos como los fariseos, los escribas, los saduceos se oponían violentamente rechazando a Jesús y rechazando a Juan, a la vez un verdadero creyentes se esforzaban fervientemente por entrar. Vemos como Juan marcó el inicio de una etapa espiritual, predicó el arrepentimiento, confrontó el pecado, preparó el camino del Mesías. El reino comenzó a manifestarse con poder y también con resistencia. Estaban los que buscaban el reino, había la multitud, estaban los judíos que buscaban, que querían entrar al reino, pero también estaba el grupo de personas que hacía la resistencia y que trataba de que los otros tampoco entraran. Por eso dice la palabra, mi alma adora a Dios, que muchos, dice que los acusaban y los perseguían para que el reino de Dios no se pudiera cumplir en la tierra, porque no creían en el Mesías que había llegado. Pero dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y dice que los violentos, los valientes, cuando dice violentos se está refiriendo a los valientes. Dice que son los que lo arrebatarán. Porque esto es para valientes, esto no es para cobardes. Porque servir a Dios no es fácil. Servir a Dios, agradar a Dios no es fácil. Fácil es estar en el mundo. Fácil es estar en una vida cotidiana. Fácil es estar como dice la Biblia, ir por la puerta ancha, por el camino ancho. Pero dice que este camino, la puerta angosta, es el que nos lleva a la salvación. Por eso dice que cuando Juan anunciaba la cercanía del Mesías, proclamaba el reino de los cielos, estaba a la mano, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba presente. Pero vemos cómo había tanta oposición para que se cumpliera el ministerio de Jesús. Vemos cómo había tanta oposición para que Jesús pudiera cumplir ese ministerio y pudiera dar la vida en la cruz del Calvario. Vemos cómo siempre había oposición en todo momento. Pero dice que mientras él predicaba, mientras Juan predicaba, llamaba a un arrepentimiento urgente. Dice que ayudaba a las personas, los preparaba para poder entrar. Porque él decía, yo voy, pero tras de mí viene uno que no soy digno de desatar los calzados de sus pies. Juan estaba predicando de un Mesías que venía a hacer algo, lo máximo, dar su vida por nosotros, para que hoy día nosotros podamos tener ese arrepentimiento, podamos tener ese perdón de pecados. Si Cristo no hubiese dado la vida en la cruz del Calvario, hoy día nosotros no tuviéramos el perdón de los pecados. Porque la palabra dice que somos coherederos por la gracia. Pero vemos cómo siempre ha habido una violencia para que el creyente pueda llegar al propósito de Dios. Siempre ha habido oposición, siempre ha habido violencia. Por eso es que Juan en ese momento decía que solo los violentos lo arrebatarán. Y no estamos hablando de una violencia física. Estamos hablando de gente atrevida, de gente dispuesta,
de personas que quieran entrar, que no le importe lo que el mundo diga y quieran seguir caminando hacia la meta. Yo vengo a hablarle en esta noche con personas que estén dispuestas, con personas que no le importe lo que diga el mundo, sino que estén dispuestos como lo estaba Juan, que no le importaba la persecución, él seguía caminando. Que no le importaba la persecución, él seguía a Jesús. Él seguía predicando el mensaje del arrepentimiento. Por eso dice la Biblia que desde ese día los cielos de los cielos sufre violencia. Pero habrán personas que estén dispuestas a sufrir esa violencia. Habrán personas que estén dispuestas a sufrir el rechazo, a sufrir la persecución, pero que siga haciendo fuerza en el reino por entrar. Porque la palabra me dice que no es el que simplemente hace la carrera, sino el que llegue a la meta. La Biblia me enseña que hay que ir con violencia, haciéndole violencia al mundo de las tinieblas. Porque es la única manera que vamos a obtener la vida eterna. Es la única manera en la que vamos a tener la salvación. Dice, pero aquí vemos una determinación espiritual intensa, una fe activa para entrar en el reino de Dios. Dice la palabra que el reino de los cielos es el gobierno de Dios manifestado en la vida del creyente. La Biblia me está enseñando y me está dando las herramientas para yo poder seguir día a día. Por eso Jesús dijo en un momento: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Necesitamos tomar la cruz y seguir a Jesús. La Biblia no me dice en ningún momento que este evangelio será fácil. La Biblia no me dice que será fácil. Me dice que tome la cruz y que siga a Jesús. Que a pesar de las dificultades, Él va a estar conmigo. A pesar de la persecución, Él va a estar con nosotros. Él va a estar contigo. Pero tenemos que tener una determinación y tener la fe puesta en Jesús. Me dice la palabra que no es que va a llegar la duda en medio de la persecución. Sí, la duda va a llegar en algún momento, porque a todos nos llega la duda en algún momento. A todos nos llega el cansancio espiritual. Pero lo importante es que en medio de lo que vivamos, no soltemos la cruz y sigamos a Jesús. Que en medio de lo que vivamos, de ese tormento, en medio de la persecución, en medio de lo que se levanta en contra nuestra, podamos seguir con nuestra mirada puesta en Dios, con nuestra mirada puesta en el blanco y autor de la fe, que es Jesús. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia. La expresión original en griego puede entenderse como avanza con fuerza. Dice que mientras hay violencia, tenemos que avanzar con fuerza. Porque mientras el cristiano avanza con fuerza, siempre va a haber un enemigo haciendo oposición. Siempre va a haber un enemigo tirando la persecución, las tentaciones, muchas luchas. El reino es desafiado constantemente. Pero dice que solo los violentos, los que estén dispuestos, lo arrebatarán. Son personas que luchan espiritualmente, fervientemente por seguir a Jesús. Son personas que están decididas, que buscan a Cristo con pasión, que buscan a Cristo con firmeza, porque sabemos que al final
obtendremos la corona de la vida. Por eso el tema que estamos diciendo, se busca un valiente dispuesto. Un valiente dispuesto a servir. Un valiente dispuesto a ir en la línea de batalla. Porque el enemigo siempre te va a hacer la guerra. El enemigo siempre va a estar ahí. Por eso dice que se necesita una valentía espiritual, no una valentía física. No es actuar con bravura, como cuando alguien te hace algo y tú quieres meterle las manos, tú quieres hacer algo para atrás. No, esa no es la violencia que nos dice la Biblia. Jesús se refiere a una perseverancia contundente, a una búsqueda apasionada por el reino, como se veía en la multitud que buscaba a Jesús. Luchaban por entrar, a pesar de la persecución que había en ese momento. Ellos luchaban por entrar. Ellos luchaban por cargar el reino de Dios. Luchaban por estar al lado de Juan. Muchos luchaban por estar al lado de Jesús, aún con tanta persecución. Porque Juan predicaba y confrontaba el pecado. Jesús también confrontaba el pecado. Y cuando se predica y se confronta el pecado, algo sucede en la vida del oyente. Cuando se confronta el pecado, algo sucede en el mundo espiritual. Dice la Biblia que no nos podemos dejar apartar por nada. Nos enseña que no podemos dejarnos llevar por cualquier viento. Que tenemos que tener esa pasión, ser fervientes en la búsqueda a Dios. No podemos ser apáticos o ambivalentes, sino que tenemos que tener una seriedad y un esfuerzo profundo por acercarse a Dios, como lo demostraban Juan el Bautista y sus seguidores, que vencían los obstáculos. También tenemos que interpretar como una lucha contra los propios deseos desordenados, aquellos que quieren detenerte para que no puedas alcanzar la santidad y el reino de Dios. Es un llamado a la convicción firme y a una determinación inquebrantable, a una perseverancia activa para poder alcanzar la vida eterna, superando toda dificultad, toda prueba, con una entrega total y una disposición en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que cuando habla de valiente y de tener esa fortaleza espiritual y moral, actuar sin miedo ante los desafíos, en la presencia y el poder de Dios, no en la propia fuerza. Porque sabemos que con por nuestras propias fuerzas nosotros no vamos a llegar ni de aquí a la esquina. Pero sabemos que con las fuerzas de Dios podemos llegar al cielo. Porque es con su fuerza que podemos seguir hacia adelante. Dice la palabra que si has puesto la mano en el arado, no pongas tu mirada hacia atrás. Hay que seguir con esa perseverancia día a día. Hay que seguir con una entrega total. Si el enemigo se quiere levantar en contra de ti, no importa. No importa. Porque lo que importa es quién va contigo. Lo que importa es quién está de tu lado.
Porque contigo va Jesús como poderoso gigante. Ese es el que yo te predico en esta noche. El que no ha perdido una batalla. Ese es el que yo te predico en esta noche. Ese Jesús quiere que tú logres la vida eterna. Quiere que tú venzas, que tú sigas hasta el final. El enemigo no quiere que tú llegues a la meta. El enemigo no quiere que tú avances. El enemigo nunca quiere que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida. Pero cuando tú tienes la determinación de buscar a Jesús, cuando tú tienes la determinación para seguir caminando, podrás cumplir el propósito para el cual fuiste llamado. Muchas veces va a llegar el tropiezo, va a llegar el cansancio, como dijo ahorita. Nos va a llegar. Pero estamos dispuestos, a pesar del cansancio, seguir caminando. Estamos dispuestos a que cuando llegue ese cansancio, pararnos y decir: Padre, necesito de tu ayuda. Es con tu ayuda como puedo vencer. Es con tu ayuda como puedo llegar a la meta. Es con tu ayuda como puedo llegar a alcanzar lo que me prometiste. La Biblia nos enseña a través de completa, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña de muchas personas valientes. Nos enseña que Noé fue un valiente, que mientras Dios le dijo que hiciera un arca, muchos le decían que estaba loco. A muchos de nosotros nos dice que estamos locos por buscar a Cristo. Porque la Biblia me dice que para el mundo esto es locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. La Biblia me enseña a un Abraham que salió de su tierra y su parentela, a donde Dios le mostraba. Y vemos cómo Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas, como los granos de arena del mar. Vemos que le dio garantías a Abraham de que no iba a estar solo, que él iba a estar con él, que lo iba a multiplicar. Vemos como José también fue un valiente, que no le importó que sus hermanos lo vendieran, no le importó que lo vendieran como esclavo en Egipto. Él siguió pensando en los sueños y persiguiendo los sueños que había tenido. Los sueños que el cielo le había dado, que Dios le había dado. Vemos también cómo Moisés se levanta como un valiente y sigue la voz de Dios. Y va a Egipto, de donde había salido huyendo. Pero esta vez fue a sacar un pueblo. Vemos también como los 3 jóvenes hebreos se levantaron como unos valientes y no se contaminaron. No adoraron la estatua que hizo el rey. Los echaron en el horno de fuego. Pero allí Dios estuvo con ellos. Vemos también como Daniel se levantó como un valiente y no se contaminó con la comida del rey. Lo echaron en el foso de los leones, pero allí Dios estuvo con él. Vemos también como Elías se levantó como un valiente y desafió a los profetas de Baal, a los profetas de Acera. Y cuando él clamó, Dios envió fuego del cielo, porque Dios estaba con él. Y así sucesivamente, si sigo buscando en la Biblia me habla de personas dispuestas, valientes, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pero también vemos un Pablo en la Biblia
que dejó todo cuando Jesús se le paró de frente, cuando la luz de Cristo lo alumbró. Y dijo que todo lo tenía por basura. Siendo una persona con un gran conocimiento. Una persona que se metía en el Sanedrín, donde estaba el gobierno, donde estaba todo. Una persona influyente en la sociedad de ese tiempo. Pero lo dejó todo por seguir a Jesús. Ahora, ¿qué te pregunto yo? ¿Tú estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a seguir hacia la meta con la mirada puesta en Cristo, sin importar lo que venga? ¿O vamos a seguir tropezando cada vez que llegue una prueba? ¿Vamos a seguir reteniéndonos cada vez que llega una prueba? Cuando la mayor prueba la pasó a Cristo en la cruz del Calvario y no se detuvo, no se bajó de la cruz, permaneció en ella para que tenga salvación. ¿Tú crees que entonces nosotros debemos de retroceder en medio de las pruebas? ¿Tú crees que nosotros debemos de retroceder en medio de las situaciones que llegan a nuestras vidas? Dice la Biblia que no hay enfermedad, que no hay tribulación que nos pueda detener mientras nuestra mirada esté puesta en Cristo. Por eso la Biblia dice en ese momento, cuando Cristo estaba predicando, Cristo le predicaba y decía: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, los reinos de los cielos sufren violencia, y solo los violentos, los valientes, lo arrebatarán. Pero ¿cómo está nuestra vida? Hay que tener una total dependencia de Dios. Tenemos que tener la valentía que proviene de la confianza que Dios está contigo y te da el poder, porque no es de tu propia fuerza. Jesús nos llama a buscarlo con pasión, nos llama a buscarlo con fervor y quitar de nuestra vida todo lo que estorbe nuestra fe. Muchas veces tenemos que quitar la apatía de nuestras vidas. Tenemos que quitar el ego. Tenemos que quitar el menosprecio. Porque vemos como hay muchos cristianos que se menosprecian. Como las vidas tienen un menosprecio y no quieren hacer la voluntad de Dios. Por el qué dirán. Por el qué va a suceder. Pero tienes que tener la determinación de saber que todo lo que tú hagas lo haces para Dios y Dios va a estar contigo. Cuando llegue la duda, reprende la duda. Reprende el miedo. Reprende el menosprecio. Porque Dios te entrega los talentos. Pero los talentos son para usarse. Dios no te da un talento para que lo entierres como hizo aquel hombre. Dios no te va a dar un llamado para que no lo cumpla. Si Dios te da un llamado, Dios te escoge porque sabe que tú puedes lograrlo. Porque dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y yo tengo un refrán que siempre lo digo a todo el mundo. Le digo: Dios llama, pero cuando Dios escoge, escoge. Cuando Dios te escoge, te va a traer como sea. Porque eres un escogido de Dios. Si estamos aquí reunidos en esta noche es porque Dios nos escogió. Porque Dios nos dio la oportunidad de estar aquí para adorarlo.
Porque mucho se supone que el día de hoy estemos 7 pies bajo tierra, pero la gracia y la misericordia de Dios nos tiene aquí de pies. Porque es por su gracia, por su misericordia. La gracia y la misericordia de Dios es la que nos permite día a día poder seguir caminando. Poder seguir buscando de su presencia. Poder seguir con nuestra mirada puesta en Él. Aunque no tengamos fuerza. Porque el momento de la debilidad siempre llega. Pero si tenemos nuestra mirada puesta en Él, en ese momento de la debilidad, en ese momento cuando muchas veces no podemos ni orar, pero levantamos nuestras manos y decimos: Padre, aquí estoy. Padre, no puedo orar, pero aquí estoy. Haz de mí como tú quieras. Méteme en la rueda del alfarero. Porque yo quiero ser como un valiente. Porque de los cobardes no se ha escrito nada. El cobarde sale huyendo, mas el valiente persevera. El cobarde se echa hacia atrás, mas el valiente sigue hacia adelante. Por eso dice la palabra que tenemos que ir con violencia, golpeando el mundo de las tinieblas. Tenemos que tener esa firmeza, esa decisión. Tenemos que ser fuertes, decididos, afrontando los peligros y las dificultades con calma y audacia. Hay que orar con perseverancia. Por eso dice la Biblia: orar sin cesar. Y vuelvo y te repito, no es que no llegue el cansancio y ese momento que no puedas orar, pero mientras puedas, hazlo. Porque la Biblia dice que si tú pides, se te dará. Dice que si tú llamas, se te abrirá. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Porque Cristo siempre está presente en tu vida. Somos nosotros los que decidimos muchas veces darle la espalda a Dios. Somos nosotros los que decidimos retroceder muchas veces. Pero estamos viviendo en unos tiempos difíciles, donde no podemos retroceder, donde tenemos que seguir caminando con firmeza hacia la meta. Porque se acerca el momento del sonar de la trompeta. Se acerca ese de gran día. Pero solamente los que estén preparados serán arrebatados. Por eso la Biblia me dice que en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo le dio la visión a Juan de las iglesias, dice que había una de ellas, la de Filadelfia, que dice que aún con poca fuerza no ha negado su nombre. Porque la Biblia no me habla aquí del más que esté pompeado. La Biblia no me habla de los super espirituales, porque aquí no existe el super espiritual. La Biblia me habla de personas que aún con dificultades siguen caminando hacia el propósito. Que aún con lo que se levante, con toda dificultad, pueda seguir uno caminando con la disposición de que Dios haga algo en tu vida. Con una entrega total hacia Dios. Con esa perseverancia.
Porque muchas veces en nuestras vidas, a veces queremos algo material y seguimos luchando con perseverancia hasta obtenerlo. Pues así es en la vida espiritual. Tenemos que seguir con perseverancia luchando por el reino de Dios. Dice la Biblia que tenemos que superar el miedo. Porque no es que no llegue el miedo a nuestras vidas. Es que tenemos que actuar a pesar de él, recordando las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que ser obedientes y tener fe. Actuar con valentía y seguir a Dios. Obedecer sus mandatos. Incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Cuando el panorama no pinte bien. Tenemos que tener fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener resistencia, que implica soportar las persecuciones, las tribulaciones, los ataques. Y tener tolerancia. Así es que podemos llegar a la meta. Así es que podemos seguir hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque vemos que la Biblia en ese momento dice que el reino sufre la violencia y los violentos lo arrebatarán. Vemos que ahí Jesús le está diciendo que desde los días de Juan el Bautista sufre esa violencia. Dice la Biblia: mi alma adora al que vive, que no se ha hallado otro como Juan. Pero dice que aún el más pequeñito es más grande que él. Porque para Dios todos somos importantes. Para Dios todos somos necesarios. Pero tenemos que recordar que nuestra vida siempre necesita de Dios. Tenemos que recordar que no podemos poner a Dios hacia un lado. Porque cuando decidimos poner a Dios hacia un lado, nuestra vida nos va a ir mal. Pero cuando decidimos que Dios sea el centro de nuestra vida, cuando decidimos que Dios nos guíe, nada nos va a faltar. Podremos avanzar hacia el propósito. Por eso la palabra me dice que cuando Pedro estaba en la barca que se tiró al agua para ir donde Jesús, cuando quitó la mirada comenzó a hundirse. Eso fue un acto de cobardía al quitar la mirada de Jesús. Y Jesús, pero aún Jesús con su misericordia le dio la mano y lo levantó. Muchas personas, muchos hemos actuado con cobardía y en un momento de nuestras vidas hemos retrocedido. Muchos nos hemos aguantado. Le hemos dado la espalda a Dios. Pero Dios ha seguido ahí con nosotros y nos ha levantado de nuevo. Mientras muchos le damos la espalda a Dios, Dios sigue creyendo en nosotros. Por eso esta noche estamos aquí reunidos. Pero te pregunto en esta noche, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Mi alma adora a Dios. Actuar. ¿Estás dispuesto a levantarte en esta hora frente al enemigo y decirle: conmigo no vas a poder? ¿Estás dispuesto a seguir con firmeza a Jesús? Yo no necesito que tú me contestes esto. Yo lo que necesito es que tú se lo demuestres a Dios. Que tú le demuestres a Dios que sin Él nada somos.
que sin Él nada eres. Que tú le demuestres a Dios día a día que tú quieres lograr llegar a la vida eterna. Porque es la única garantía que tenemos. Es la garantía que Dios nos da si lo buscamos. Porque el mundo tiene placeres. Placeres. Pero nada te va a llenar en el mundo. Porque yo estuve en el mundo y yo sé lo que es. Yo sé lo que es tratar de disfrutar en el mundo y seguir vacío. Yo sé lo que es tratar de disfrutar en el mundo, pero seguir en depresión. Y el enemigo bombardeando la mente y diciendo quítate la vida. El enemigo bombardeando la mente y diciéndote tú no puedes, tú no sirves. Yo sé lo que te estoy hablando, porque lo viví. Pero algo tuve que reconocer: que sin Dios mi vida no es nada. Algo tuve que reconocer: que sin Dios estoy vacío, estoy muerto. Aún teniendo vida estamos muertos. Porque la única vida es cuando estamos en Cristo Jesús. Ahí es donde comenzamos a vivir con felicidad. Ahí es cuando comenzamos a vivir con pasión, con entrega. Y podemos disfrutar de la vida. Una vida plena, agradable a Dios. Pero te pregunto en esta hora, ¿estás dispuesto? Te he dado muchas historias aquí que te dice que no es fácil. Pero en todas esas historias que yo te he traído, en todos esos hombres de Dios que yo he mencionado aquí, ninguno se rindió. Ninguno miró hacia atrás. Porque atrás el mundo nada tiene para ofrecerte. Nada te puede ofrecer. Te pregunto, ¿estás dispuesto? Porque mientras tú lo estás diciendo ahí, el reino de los cielos lo está anotando. Pero también en las tinieblas lo están anotando para hacerte fuerza. También en las tinieblas lo están anotando para atacarte. Pero ¿estás dispuesto? El que va contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Dice que Dios va contigo como poderoso gigante. Vamos a estar puestos en pie en esta noche. Yo quiero hacerle un llamado en esta noche. Si tú estás dispuesto en esta noche, si tú estás dispuesto y no te importa la persecución, no te importa lo que se levante en contra tuya, yo te hago un llamado a pasar al altar en esta noche. Porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas grandes. Y muchos tenemos que dejar el menosprecio que tenemos.